Hola y bienvenidos a mi canal. Bien, muchos de ustedes recordarán todo el asunto de las armas de destrucción masiva en Irak. Un asunto que tuvo mucha atención en los medios, mucho ruido en su momento, que se habló mucho y que después, una vez que comienza el conflicto, se empieza a estirar y a mi modo de ver queda un poco diluido y sin una conclusión concreta. Digamos, había una versión oficial de que Irak tenía o tenía intenciones de poseer armas de destrucción masiva, y que entonces países como Estados Unidos tenían que intervenir porque esto podía representar un peligro. Pero no hacía falta, digamos, en ese momento formar parte de algún campo alternativo ni nada así para escuchar versiones secundarias en las que se hablaba de que en realidad esto respondía a intereses económicos, quedarse con el petróleo y demás. Eh, a medida que vaya desarrollando este tema, o sea, para poder ir desarrollándolo, muy probablemente lo voy a ir, digamos, organizando en capítulos de una serie, porque es un tema muy amplio que se va ramificando muchísimo, hay muchos nombres puntuales de personas, investigadores, momentos puntuales en el tiempo que tienen diferencias entre sí, entonces es lo que más conviene. En este primer capítulo lo que voy a hacer es dar una cronología general, barriendo ciertos aspectos importantes, claves, y lo que voy a hacer también es hablar bastante como en supuesto, porque la cuestión va a ser como ir, digamos, contrastando, ampliando información, aclarando cosas en los capítulos siguientes. Bien, primero que nada lo que hay que saber es que un arma de destrucción masiva es más o menos lo que suena. Según la definición que podemos encontrar primero que nada en Wikipedia, es un arma biológica, química o nuclear que es capaz de causar la muerte a un gran número de personas. Yo agregaría acá también que también puede tener daños económicos muy grandes, que también puede tener consecuencias en el medio ambiente, que también puede tener consecuencias en la salud de las personas, como para tener una idea general de lo que es un arma de destrucción masiva. Una de las cosas que hay que primero saber es que, bueno, en Irak estaba Saddam Hussein, nace en 1937, se hace dictador desde el año 79 y llega hasta el año 2003. No es que uno diga dictador con la intención de ser despectivo hacia su persona, sino que era literalmente un dictador. Se puede saber más o menos que, digamos, estaba influido por una cierta idea anticolonialista, que más o menos significaría como una no intención de dejar intervenir a Estados Unidos o ciertas potencias occidentales en la cultura, en el comercio, en la economía. Esto igual a medida que vayamos viendo puede llegar a ser un poco relativo. El partido puntual en el que él estaba es el partido Baas, llamado Baas Árabe Socialista. Ya cuando recién empezamos un poco a revisar el asunto directamente de las armas de destrucción masiva, nos encontramos sin rebuscar demasiado cuestiones como que, por ejemplo, en un principio Irak mantenía relaciones bastante estables con la Unión Soviética, que entonces podía ahí, digamos, proveerse de armas desde la Unión Soviética, pero que esas relaciones, a medida que Saddam, ya sea mientras que va llegando al poder y una vez que ya lo tiene, se van debilitando porque, por ejemplo, entre otras cosas, Saddam hace persecuciones hacia comunistas. Entonces esto termina debilitando las relaciones. Pero, por ejemplo, un poco para mencionar cómo es bastante cambiante la geopolítica, había supuestamente firmas alemanas que ya ayudaban a Irak a generar las instalaciones en las cuales se podrían llevar a cabo armas de destrucción masiva. Digo supuestamente porque la información que uno puede conseguir es de una firma alemana que se llama Karl Kobe, que genera esas instalaciones mediante un proyecto que se llama Proyecto 922. Ahora, de esto no he podido encontrar absolutamente nada. También para mostrar un poco cómo la geopolítica va cambiando, se podría decir de que no solo esta firma alemana, sino que también Francia en ese momento le vende algo de uranio a Irak. O sea que bueno, esto ilustra un poco esta cuestión de la geopolítica. También en ese momento, poco después de que Saddam Hussein llega al poder, sucede la guerra entre Irak e Irán, que uno podría llegar a decir de que es por cuestiones territoriales, un poco mezcladas con cuestiones del petróleo de esa zona, o la situación del petróleo en ese momento, digamos. Y en ese momento la geopolítica también de Estados Unidos, mediante su plan, termina un poco dándole apoyo en ese conflicto a Irak frente a Irán. En ese momento la cuestión que pasa en esta guerra, que se da desde el 80 al 88,
es que Saddam termina efectivamente usando armas de destrucción masiva contra la población kurda y entonces al tener Estados Unidos e Irak buenas relaciones, lo que empieza a, digamos, manejarse un poco es que, bueno, evidentemente Estados Unidos probablemente también le proveía de algo a Irak en ese conflicto. En ese momento los líderes de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿no? Los presidentes, fueron Ronald Reagan y un poco Bush padre. Algunas, por ejemplo, de las empresas que se dice que podrían haber, digamos, traspasado estas armas y que lo habrían hecho hasta aproximadamente el año 88, 89, según un artículo del Washington Post que salió en el año 2013, una de esas empresas sería una llamada American Type Culture. Y también se menciona un centro para el control de enfermedades biológicas que también en algún punto podría haber hecho un traspaso, ya sea no sé si de las armas propiamente, pero de las sustancias que pueden causar daño. En ese momento, ya desde los años 80, digamos, y esto es una cosa bastante clave para tener en cuenta, los medios de comunicación empiezan a tener en este tipo de conflictos una importancia bastante grande. Y una de las periodistas que en Estados Unidos se convierte así como en una especie de especialista y da la voz cantante en todos estos asuntos, es una llamada Judith Miller. Digamos como ya habíamos hablado de que Saddam utiliza armas de destrucción masiva contra la población kurda, en ese momento ya interviene la ONU y lo que hace es exigir un poco que, bueno, que estas armas son un peligro y que se tiene que desarmar. En ese momento también, ya entre finales del 80 y recién empezados los 90, se da un conflicto entre Irak y Kuwait, que también sería por motivos fronterizos. Y lo que se baraja es que en ese momento Saddam, como ya habíamos dicho que la geopolítica de ese momento era diferente, hubiera esperado un probable apoyo de Estados Unidos. Pero esto no es así y se termina llegando a lo que hoy por hoy conocemos como Guerra del Golfo o la primera Guerra del Golfo. La cuestión es de que, como se le estaba durante esta década de los años 90 exigiendo a Irak que se desarme, se termina realizando esto con una intervención de Estados Unidos que se termina llamando Operación Zorro del Desierto. Lo que se intentaba en ese momento era ya sea que se desarme o que rebaje su posibilidad de uso a lo mínimo posible. Ya en ese momento entonces comienzan a aparecer personajes que, por ejemplo, desde la ONU, inspectores de la ONU y demás, uno de ellos es Hans Blix, que ya empiezan a afirmar como que sí, Irak ya en ese momento, digamos, se había desarmado lo suficiente. En el 99, por ejemplo, un Consejo de Seguridad termina llegando a la conclusión de que Irak ya no poseía armas o que ya no era un peligro. Nuevamente afirmar que en el año 2000, por ejemplo, Irak termina. Hay que tener en cuenta que la postura de Saddam, por estas influencias que ya dijimos que tiene, no termina siendo del todo cooperativa al 100%, pero sí termina aceptando lo que le exige la ONU y se habría desarmado. Esto lo afirman, por ejemplo, Hans Blix, Mohamed El Baradei, que también forman parte ambos de la ONU y que dicen, bueno, ya no representa un peligro. Esto aproximadamente para el año 99, para el año 2000. Sin embargo, esta, digamos, rebeldía que tenía en algo Saddam Hussein puede llegar a ser tomada como el germen para que después Estados Unidos diga, no, algo todavía tiene, ¿no? En el año 2001, Colin Powell es uno de quienes termina dando uno de los principales discursos en la ONU afirmando que Irak tiene armas. Pero, por ejemplo, en febrero del 2001, él también comulgaba con la idea de que posiblemente Irak no era un peligro. Otro inspector de la ONU que en ese momento afirmaba que posiblemente Irak ya no era un peligro era Scott Ritter. Hay que tener en cuenta que estamos más o menos situados entre el 2000 y 2001, más precisamente el 11 de septiembre del 2001 se da todo el asunto de las Torres Gemelas que ya conocemos. Hay que tener muy en cuenta también que todo este tema sigue siendo acompañado por los medios de comunicación, por periodistas como Judith Miller, que no solo venían encargándose ya desde los 80 de todas estas cuestiones que sucedían en Irak,
sino que también a raíz de lo del 2001 se comienza a barajar todo el tema de, bueno, Al-Qaeda, Bin Laden y todos estos asuntos. Hay que tener en cuenta una cosa que es bastante puntual y que se genera a partir de los atentados, que es una oficina llamada Oficina de Planes Especiales. Esto lo dice Seymour Hersh en un artículo de The New Yorker, que lo que él explica es que esta oficina, digamos, lo que hacía era sintetizar los datos que recopilaban las agencias secretas y dárselas al gobierno. Es creada por Paul Wolfowitz, y hay que tener en cuenta esto, porque ese nexo entre las agencias de inteligencia y el gobierno termina siendo clave en este conflicto de las armas de destrucción masiva. Todo el asunto de empezar a decir que Irak puede llegar a tener armas y demás comienza entre el año 2002 y el año 2003. Hay un personaje puntual que se llama Andrew Card, que termina declarando que a él, en cierta manera, lo llevan a la Casa Blanca para hacer la tarea de persuasión de la gente, y que por eso se empieza a hablar puntualmente entre agosto y septiembre, ¿no? Como por un tema, digamos, de marketing, por decirlo de alguna manera, la afirma esto. Por ejemplo, 26 de agosto del 2002 tenemos a Dick Cheney hablando ya de la posibilidad de que haya armas de destrucción masiva. El 7 de septiembre del 2002 tenemos nuevamente a Dick Cheney. También comienza a mencionar todo esto Judith Miller, que ya la mencioné varias veces. Empieza a mencionarlo también Colin Powell, que ya dijimos que en un momento decía que no, después dice que sí. El propio George Bush, que en ese momento ya era presidente. Posteriormente, ya 24 de septiembre del 2002, tenemos a Gran Bretaña sumándose, generando algunos informes de inteligencia del MI6, diciendo que también puede existir esta posibilidad. Pero también hay que tener en cuenta que ya también empiezan a aparecer personajes que empiezan a cuestionar el accionar en ese momento. Y como ya habíamos mencionado, uno de ellos es Scott Ritter. Entre lo que, por ejemplo, colabora o provee en esta cuestión en ese momento los informes de inteligencia británicos, están un supuesto vínculo, y esto también hay que fijarse la importancia que tuvieron los medios, porque se da un supuesto vínculo entre Irak y Al-Qaeda, que se basaría en una supuesta reunión entre Mohamed Atta y un oficial iraquí. Pero esto jamás se confirmó, no se termina de saber. Colin Powell es otro de los que comienza a vincular a Irak y Al-Qaeda. El secretario de Defensa en ese momento, que era Donald Rumsfeld, es un personaje que, como vemos, hay, digamos, unos discursos cambiantes, porque en ese momento dice que hay un vínculo, después dice que no, después vuelve a decir que sí. Y también en ese momento, entonces, frente a esta, ya sea las relaciones o Irak con Al-Qaeda, o por ejemplo las posibilidades que se decían de que Saddam quería uranio y que supuestamente lo buscaba en Níger. Entonces la CIA manda un diplomático llamado Joseph Wilson, y concretamente este hombre hace un informe y dice: no tengo ninguna conclusión concreta de que estén buscando uranio en ese lugar. El 7 de octubre del 2002 aparece Bush nuevamente diciendo que Saddam quería comprar tubos de aluminio, que hasta donde entiendo tendría algo que ver con el armado de algo de estas armas o algo así por el estilo. En ese momento ya también las voces, digamos, discordantes frente a este tema de que había armas siguen surgiendo de la ONU, y se dice de que no, de que por más que estaban todas estas versiones, no hay nada concluyente para poder afirmar que había armas. También esto nos hace pensar de la importancia de la ONU en ese tipo de asuntos, hoy en la actualidad también, para reflexionarlo. Y en ese punto ya estamos en el año 2003. Si nos situamos puntualmente en el 28 de enero del año 2003, nuevamente Bush aparece diciendo que Saddam estaba buscando uranio, a pesar de que ya teníamos el informe del diplomático Wilson, que dijo que él no tenía ninguna conclusión. El 5 de febrero del 2003 es cuando Colin Powell da el discurso, uno de los principales discursos para, digamos, persuadir al mundo en la ONU. Se dice que Colin Powell, hay una versión de que él en realidad no creía todo este asunto y que por eso,
cuando da este discurso tiene al jefe de la CIA, más precisamente a George Tenet, sentado atrás, como porque él se lo habría pedido para que dé la cara este hombre y no tener que darla él solo afirmando un discurso que no le convencía. Otra versión es que uno de los principales personajes que querría esta guerra era Dick Cheney, y que entonces, digamos, termina convenciendo a Powell de que lo ayude, pero que en realidad era como todo un engaño. No dejan de ser rumores. Hay que tener en cuenta que puede llegar a ser una cierta casualidad, digamos, o algo así, que comiencen a aparecer informantes, comiencen a aparecer desertores, todos en un momento puntual, diciendo, bueno, yo estuve ahí, yo vi que hay armas de destrucción masiva. Pero, por ejemplo, uno de estos desertores, llamado Hanabi, en su momento, desde el año 2000, había pasado información de esta, de que posiblemente había armas. Se la había dado a esta información a la agencia de inteligencia de Alemania, la BND, y supuestamente se había confirmado que este hombre mentía. Pero de alguna manera su discurso termina llegando a la CIA y es una de las fuentes que los hace ir a la guerra con Irak. Y concretamente él mismo se termina, digamos, sorprendiendo de cómo es que llega esa información y que la Casa Blanca lo prepara como para hacerlo un poco creíble el discurso que él daba. Pero supuestamente todo esto era mentira y el propio George Tenet, jefe de la CIA, dice que en algún momento dudó de la información que daba este hombre, que también era apodado Curveball. Posteriormente a la guerra termina afirmando que mintió en un programa de la BBC llamado Modern Spies. Otro informante supuestamente es Chalabi. Esta persona tenía como un problema personal con el partido de Saddam Hussein, entonces, o sea, lo que quería era sacárselo de encima, entonces va y da un discurso que posteriormente también no tiene mucha validez. Pero ya en ese momento había varias fuentes que con argumentos sólidos negaban que Irak tuviera armas. Y es importante mencionar esto porque Aznar, presidente de España en ese momento, apoyaba la guerra y posteriormente, cuando apareció hace no mucho tiempo afirmando sobre lo que terminó pasando, dijo de que, bueno, de que él no podría haber sido tan inteligente para pensar que no había armas cuando todo el mundo sí creía que las había. Sin embargo, hay que mencionar que hay muchas fuentes que en ese momento afirmaron con bastantes argumentos que no había armas. Una de las fuentes, por ejemplo, que decía que Irak ya no tenía armas de destrucción masiva era Hussein Kamel, quien era un desertor iraquí que en su momento, ya desde el año 96, dijo que no había armas y que termina siendo asesinado por ser un desertor y después volver a Irak y demás. David Kay lo que decía era que si tenía algo lo tenía muy rudimentario, Irak, que le había sobrado de la guerra con Irán. También está el informe Iraq Survey Group, en el que tampoco se llega a ninguna conclusión de que tuvieran nada, pero también se empieza a barajar esta cuestión, que uno la encuentra como un denominador común bastante seguido, de que, bueno, no tenía y no encontramos, pero que había intenciones y entonces había que intervenir. Pero bueno, habría que ver, ¿no?, cómo se pondera esta cuestión de las intenciones. Ya en esos años, estamos en el momento anterior a la guerra, en los meses anteriores, otro personaje que aparece es Charles Duelfer, quien también, o sea, formó parte de lo que era el Iraq Survey Group y que también decía que no, que posiblemente no había armas y, o sea, contaban con argumentos para decir todo esto. Hans Blix, inspector de la ONU, también dice lo mismo, genera un reporte que supuestamente le iba a llegar a Bush y que no se termina de entender cómo es que no le llega o si Bush no lo pide o cómo es. También hay una formación que se llama Veteran Intelligence Professionals for Sanity, que concretamente, o sea, estaba formada por ex representantes, por ejemplo, de agencias de inteligencia como la CIA, y que también llegan a la conclusión de que, o sea, todo esto se estaba usando un poco de forma engañosa y que no había fuentes sólidas para decir que hubiera armas de destrucción masiva. También surge, por ejemplo, hace poco tiempo, en un artículo en el diario The Guardian, un asunto que es que Mbeki, que en ese momento era presidente de Sudáfrica, generan un informe junto con Nelson Mandela,
que ellos, al tener por un lado buenas relaciones con Irak y buenas relaciones con Estados Unidos, lo que hacen es intentar actuar de intermediarios. También, digamos, se realizan inspecciones y más, y tampoco llegan a la conclusión de que haya armas. Intentan contactarse con Estados Unidos, con Gran Bretaña, y no tienen respuesta. De hecho, Nelson Mandela llega en ese momento a llamar a Bush padre para intentar comunicarle, pero en ningún momento terminan teniendo la atención de Bush hijo, que en ese momento era presidente, y Nelson Mandela termina haciendo una afirmación de que Bush no sabe cómo pensar. Otro personaje es David Kelly, que en ese momento cuestiona las armas, cuestiona a Tony Blair y termina apareciendo muerto en unas circunstancias que da que pensar y como mínimo sugiere más investigación. En ese momento Tony Blair se queja de que, bueno, de que esté esta versión, que era bastante popular, de que ellos quisieran quedarse, digamos, con el petróleo y con este tipo de ganancias, ¿no? Digamos, ¿quiénes son los que en ese momento apoyan esta cuestión? Los mandatarios de diferentes países, o sea, Tony Blair, Berlusconi de Italia, Aznar de España y Sampaio de Portugal, que es uno de los primeros que termina diciendo que todo esto le parece que al final, o sea, él fue víctima de un engaño. Otra fuente que en ese momento servía, ¿no?, como para tener mínimamente en cuenta, era toda la gente diciendo que no, España termina en alguna medida entrando en esta guerra, y hay el 15 de febrero manifestaciones muy grandes por parte de la gente diciendo que no. Y en ese momento Aznar afirmaba que sí. El 17 de marzo del año 2003 se hace la cumbre de las Azores, en donde, bueno, asisten varios de estos mandatarios, y en ese momento se da el ultimátum a Saddam para que abandone Irak. Como esto no sucede, el 19 de marzo del 2003, en la noche, George Bush da la orden de atacar. A medida que se va dando en el tiempo todo este conflicto y que no hay una conclusión concreta, lo que termina sucediendo es, bueno, que en los medios de comunicación se empieza a decir, bueno, o las escondió a las armas o las destruyó o algo así, pero que es como toda una jugada estratégica por parte de Saddam. Digamos como que las versiones más argumentadas que afirman de que en realidad todo esto no fue muy correcto, no surgen como hasta septiembre del año 2003. O sea, todas estas fuentes que estaban, que mencionamos antes, que decían que no, se les empieza a dar más lugar a partir del año 2003, en septiembre. Igualmente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en artículos del New York Times se termina diciendo que entre el año 2004 y el año 2011 sí se encuentran armas. Estas armas son como 5.000 armas, pero que vienen de los tiempos antiguos, o sea, serían armas viejas, abandonadas, que ya, o sea, los componentes que tenían eran inocuos y que da que pensar, ¿no? O sea, bueno, todas estas armas también de dónde salieron y si está investigado todo este tema. 10 meses después de que empieza la guerra, ya empiezan también a comprobarse que varios de los que decían estos informantes desertores era mentira. Y en ese momento Bush empieza bajando bastante su popularidad. Aún así hay que tener en cuenta, digamos, que Bush en ese momento tiene una elección y la gana nuevamente. O sea que, bueno, si bien baja su popularidad, no sé hasta qué punto baja, porque nuevamente gana una elección. Una de las cosas que Bush también hace, que termina haciendo que baje su popularidad en ese momento, es lo que ustedes pueden ver en el video, que lo pueden buscar con el título que aparece ahora en pantalla, que concretamente es una broma riéndose de no haber encontrado armas, que es como mínimo bastante bizarro de ver. Bueno, para el año 2006 sabemos que Saddam termina siendo ahorcado, y antes de esto, y ya desde el año 2004, digamos, yo creo que mediáticamente, por parte de los mandatarios y demás, se comienza a barajar la idea de, bueno, de decir como, tomar la estrategia como de decir que todo esto fue una equivocación, pero en la que se van pasando la pelota, ¿no? O sea, aparece Bush diciendo, bueno, nos llegaron los informes del servicio de inteligencia de esta manera. Los otros dicen, bueno, no, a nosotros nos dijeron esto, a nosotros aquello. Se van pasando la pelota, digamos. En ese momento también aparece David Kay, que como ya dije va cambiando un poco de opinión. En ese momento dice que sí, que efectivamente fue una equivocación de los servicios de inteligencia, pero también él baraja como que podría haber sido una
trampa de Saddam Hussein, que podría haber hecho destruir las armas, pero hacerle creer a los demás que los tienen y hacer como quedar mal a los Estados Unidos y compañía. Él baraja esta opción. Posteriormente, años después, termina apareciendo en Wikileaks una versión de que en realidad sí se encontraron armas, de que se encontraron bastante en una ciudad llamada Fallujah en el año 2004, pero que también podía llegar a tener que ver o con algo antiguo o con más bien cosas armadas por insurgentes y demás, pero que no obedecía a un programa que hubiera organizado Saddam, digamos. En el año 2004, John Kerry, si no recuerdan mal ustedes, competía con Bush en las elecciones. Y en ese momento, o sea, ya sabemos, en un video que hice anteriormente, los políticos les gusta mucho venderse como el cambio. Este hombre aparece diciendo, bueno, no, todo esto fue un error y demás. Pero, digamos, lo que termina haciendo es decir también que, bueno, que él hubiera en definitiva hecho lo mismo. O sea, una cosa bastante contradictoria. Una vez que en el 2008 llega Barack Obama al poder en Estados Unidos, no hay una investigación profunda sobre qué pasó realmente. También a partir de ese momento se empieza a barajar la idea, ¿no? Porque esto también habría que contrastarlo, de que las ganancias del petróleo de Irak irían en alguna forma como compensación por el conflicto que tuvo con Kuwait. Habría que ver, ¿no? Cuál es el manejo hoy por hoy de ya sea ciertas industrias, el petróleo y demás en Irak, como para poder darse cuenta de si es cierto esto que fue por petróleo o no. Porque en principio la información que he encontrado así rápidamente es que no habría un gran beneficio de ese petróleo actualmente, pero lo quiero contrastar. En ese momento también aparece un personaje británico que se llama Richard Butler, que también hace un informe y en el que, o sea, él es un diplomático y también termina afirmando que Gran Bretaña se engañó a sí misma, que entró en un conflicto que no le correspondía. También se termina descubriendo que uno de los informantes tenía, o sea, en sus descripciones cosas que eran prácticamente iguales a una película de Nicolas Cage que se llama La Roca. O sea, él describía laboratorios y cosas así que son prácticamente iguales a lo que se ve en esa película. El 2 de abril del año 2012 es cuando Barack Obama termina finalmente anunciando que, bueno, que se termina esta guerra. Si no me equivoco, en el año 2011 se empieza a generar por parte de John Chilcot lo que se llama precisamente el informe Chilcot o Iraq Inquiry. Pero no sale hasta hace poco tiempo. Esto tuvo una cierta popularidad hace poco tiempo porque en realidad, o sea, tenía muchas cuestiones de la inteligencia y demás, y entonces tenía muchas cosas censuradas y hasta que se pudo poner, digamos, al servicio de todos, tardó bastante tiempo. En el año 2010, Hans Blix, que ya dijimos que era un inspector, termina diciendo que todo esto fue una guerra ilegal. Ya dijimos que Tony Blair estuvo obviamente involucrado en todo esto y es uno de los primeros que aparece, digamos, también dando como una justificación personal, diciendo que bueno, que todo esto fue una equivocación, en algún punto, si se dice, se puede llegar a decir pidiendo perdón, pero bueno, también afirmando una cosa que no es menor, que es que según él dice que puede haber cierto grado de verdad en que todo esto, el asunto de Irak terminó llegando a la formación del Estado Islámico, él mismo lo asume. También Bush posteriormente aparece y dice, bueno, sí, posiblemente esto no estuvo del todo correcto, pero hubiera contradecido mis principios, dice él, entonces lo tuve que hacer. Aznar directamente aparece diciendo lo que ya dije, que él, bueno, no era tan listo para saber que en ese momento Irak no tenía armas, porque según él todo el mundo decía que sí las tenía. La cuestión es de que, bueno, ya dijimos que habría que verificar las cuestiones del petróleo, de cómo está hoy, porque habría que ver si realmente se cumplió todo esto. Hay un número de muertos totalmente ambiguo, o sea, en todas las fuentes terminas encontrando un número diferente. No hay concretamente armas encontradas y, por lo tanto, todo esto nos hace no tener una conclusión concreta de qué pasó. No se sabe, también habría que tener en cuenta la cantidad de billones con B larga, que le costó esta guerra a Estados Unidos, por ejemplo. Habría que ver
habría que seguir contrastando los datos para ver a qué conclusión se puede llegar, ¿no? Esa es mi intención en capítulos posteriores. Así que bueno, gracias al que haya visto todo esto y nos veremos en la próxima.